Es posible que usted haya visto algunos de los titulares de noticias mencionando que la economía se encamina hacia otra gran depresión. Estos temores han surgido como resultado de los aranceles propuestos por Donald Trump, comparándolos con los implementados por el presidente Hoover en 1930, al inicio de la Gran Depresión. De hecho, en 1929, el valor de los bienes exportados representaba alrededor del 10% del PIB global. El comercio mundial a finales del siglo XIX y principios del siglo XX aumentó considerablemente, pasando de aproximadamente el 4 al 10% de la economía global. En 1930, una nueva política arancelaria, denominada aranceles de Smoot-Hawley, fue puesta en marcha por la administración Hoover, lo que fue seguido inmediatamente por una caída relevante en el comercio mundial durante los años siguientes, con el valor de los bienes exportados como porcentaje del PIB retrocediendo hasta el 4%, el mismo nivel que tenía 100 años antes. Es generalmente aceptado que los aranceles Smoot-Hawley y la consecuente caída del comercio global fueron, al menos parcialmente, responsables de la Gran Depresión de la década de 1930. Avanzando hasta el día de hoy, hemos visto cómo el comercio mundial se ha recuperado de la Gran Depresión, con los bienes exportados representando actualmente más o menos el 25% de la economía global. Sin embargo, recientemente, Donald Trump ha puesto al gobierno de Estados Unidos en una senda que conduce a un aumento de los aranceles sobre los bienes importados. Aunque recientemente puso en pausa durante 90 días estos aranceles, sobre cuyo impacto hablaremos más adelante en este vídeo, parece claro que la tasa promedio de aranceles en Estados Unidos subirá de uno de los niveles más bajos a probablemente uno de los más altos en los últimos 100 años, lo que haría que este cambio en la política comercial no difiera demasiado de los ocurridos en la década de 1930. Naturalmente, esto plantea la cuestión de si otra gran depresión está a la vuelta de la esquina, tal y como ocurrió tras los aranceles Smoot-Hawley en 1930. Por cierto, acabamos de alcanzar los 500.000 suscriptores en nuestro primer canal de YouTube, y para agradecérselo a cada uno de ustedes, estamos ofreciendo un descuento del 30% en nuestro servicio premium. No solemos hacer este tipo de descuentos con frecuencia, y no durará mucho tiempo, así que asegúrese de no dejarlo escapar. Hemos ayudado a nuestros clientes a superar al mercado de manera significativa en 2024. Y en 2025, hasta ahora, estamos satisfechos de cómo hemos protegido a nuestros clientes frente a la reciente volatilidad del mercado. Así que si desea tener acceso a todas nuestras operaciones y análisis pormenorizados, no pierda la oportunidad de aprovechar el descuento. ¿Los aranceles de Donald Trump van a conducir a otra gran depresión, al igual que los de la administración Hoover? Para responder a esa pregunta, primero necesitamos entender los beneficios que los bajos aranceles y un elevado comercio global han proporcionado durante los últimos 50 años. Dado que las empresas estadounidenses desarrollan su actividad en otros países, eso les proporciona acceso a mercados internacionales. Al fin y al cabo, la población de Estados Unidos es solo de 340 millones de personas. Se trata de 340 millones de consumidores potenciales, pero poder operar a escala global permite el acceso a 7.000 millones de clientes potenciales. Durante los últimos 40 años, hemos visto claramente cómo las compañías estadounidenses han sabido aprovechar dicho acceso a los mercados globales. En 1980, aproximadamente el 15% de los ingresos del S&P 500 procedían del extranjero. En 2025, esa cifra se sitúa en torno al 40%. Por tanto, la globalización ha proporcionado un mecanismo eficaz para que las empresas estadounidenses aumenten sus ingresos. Sin duda, esto ha contribuido de manera decisiva a los retornos excepcionales que han ofrecido las acciones estadounidenses desde la década de 1980, cuando la globalización comenzó realmente a intensificarse. También podríamos afirmar lo mismo
en relación con el comportamiento del mercado de valores a finales del siglo XIX y principios del XX. Fue igualmente excepcional para esa época y probablemente estuvo impulsado por elevadas valoraciones bursátiles, así como por un crecimiento de los beneficios, consecuencia directa del comercio global. Naturalmente, ese fuerte incremento de los precios de los activos también provocó un aumento en la desigualdad de riqueza, lo que vino acompañado de oleadas de políticas proteccionistas y populistas, como por ejemplo los aranceles Smoot-Hawley. Todo ello puso fin a ese ciclo de prosperidad y precipitó a la economía hacia una depresión severa. Las similitudes que observamos con la actualidad son, sin duda, un factor que está ahuyentando a los inversores del mercado de valores. Sin embargo, si realmente nos encaminamos hacia una nueva era de desglobalización, al estilo de la década de 1930, ¿no deberíamos esperar una caída mucho más profunda, similar al gran desplome durante la Gran Depresión? Bien, no podemos abordar en un solo vídeo todas las razones, pero existen múltiples factores que hacen que la situación actual sea sustancialmente distinta a la de entonces, y que hacen muy improbable una recesión de tal magnitud, incluso en el contexto de una guerra comercial intensa. No obstante, no resulta descabellado plantear que los aranceles puedan ser un catalizador suficiente que provoque una contracción económica en 2025. Al referirnos a contracción, hablamos específicamente de recesiones oficiales definidas por la Oficina de Investigaciones Económicas. La caída media del mercado de valores durante recesiones desde 1970 es del 30% y en algunos casos ha llegado a registrarse un desplome del 50%, lo que arrastraría al S&P 500 nuevamente hasta los 3.000 puntos. Entonces, ¿podrían los aranceles realmente ser suficientes para desencadenar una contracción económica severa, causando potencialmente un daño mayor a las acciones en los próximos meses? A lo largo de la historia financiera reciente, todas las recesiones han tenido su origen en algún tipo de shock. Durante la década de 1970, dos grandes crisis del petróleo provocaron esas recesiones. En 1990, también fue una crisis del petróleo la culpable. En 2001, como es ampliamente reconocido, el estallido de la burbuja tecnológica fue el catalizador de la recesión. En 2008, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria derivó en la crisis financiera, que arrastró a la economía hacia una recesión profunda. Y en 2020, el shock adoptó la forma de una pandemia. Por lo tanto, hemos tenido crisis del petróleo, estallidos de burbujas de activos y una pandemia, todos ellos como precursores de recesiones a lo largo de la historia. ¿Pueden los aranceles o una guerra comercial global convertirse en el catalizador de la próxima recesión? Como hemos analizado en vídeos anteriores, unos aranceles más elevados automáticamente conducen a menores márgenes de beneficio de las empresas, y unos márgenes de beneficio más bajos conducen a medidas de recorte de coste por parte de las compañías, lo que suele ir acompañado de despidos, que a su vez riman con una recesión. Esto se puede observar simplemente analizando los márgenes de beneficio empresarial desde la década de 1950. Prácticamente, en todas las recesiones económicas desde entonces, se produce una caída de los márgenes de beneficio, justo antes de las recesiones. Actualmente, los márgenes de beneficio empresarial han alcanzado niveles récord, ya que las empresas se han beneficiado de altos ingresos y mano de obra barata extranjera. Si se implementan aranceles, podría producirse una reducción drástica de los márgenes de beneficio de las empresas, lo que llevaría a medidas de reducción de costes y, por lo tanto, a despidos, arrastrando potencialmente a la economía hacia una recesión. Este sería el peor de los escenarios, pero está lejos de ser una garantía. Donald Trump ha anunciado una pausa de 90 días y, a nuestro entender, esto cambia las cosas. Esta pausa nos indica que la administración Trump ha reconocido que su propuesta inicial de aranceles es bastante temeraria y podría causar un daño real a la economía. Durante esta pausa de 90 días,
Lo más probable es que los márgenes de beneficio corporativo se mantengan intactos y la administración Trump buscará negociar condiciones de comercio más favorables con otros países. Aunque el tipo medio de aranceles sobre bienes importados hacia Estados Unidos aumentará, también existe la posibilidad de que el tipo medio aplicado a las exportaciones estadounidenses disminuya. No hay garantía de ello, pero sí es posible que las condiciones comerciales acaben siendo más favorables para las empresas estadounidenses, una vez pase la vorágine arancelaria, lo que mantendría a flote los márgenes, sin que necesariamente se produzca una recesión. Por lo tanto, hay argumentos sólidos a favor de que se produzca una recesión, pero también los hay para pensar que no tendrá lugar. La realidad es que aunque los expertos de la tele afirmen con seguridad saber lo que va a ocurrir, nadie dispone de una bola de cristal. En juego de mercados, obtenemos el grueso de nuestra rentabilidad en condiciones de mercado favorables. Es en dichas condiciones donde las acciones más alcistas pueden ofrecer rentabilidades de hasta triple dígito. Nuestra misión es asegurarnos de no ser aplastados por la volatilidad. Por este motivo, aunque podamos estar ante una oportunidad de compra en el corto plazo, seguimos manteniendo un número muy limitado de operaciones. Estamos adoptando un enfoque conservador y no nos preocupa dejar escapar ciertas ganancias en este momento. Si el mercado alcista continúa de forma sostenida, dispondremos de numerosas oportunidades para volver a la carga. No se pierda el 30% de descuento que estamos ofreciendo para celebrar el hito de los 500.000 suscriptores, pinchando en el enlace del vídeo. Esperamos verle pronto.